Buen día, alumnos. En nuestra clase de hoy vamos a hablar sobre la navegación por estima. Hasta ahora venimos haciendo navegación por estima en pequeñas piernas de la navegación al hacer que se navegue sobre un rumbo o una distancia, ¿sí? La cual sacamos por esta ecuación, espacio igual a velocidad por tiempo. El tema de hoy es algo un poco más complejo que se aplica cuando uno hace navegación fuera de la vista de la costa. Cuando uno no cuenta con los puntos notables para hacer marcaciones, enfilaciones y arcos capaces y distancias y esas cosas, necesita un sistema de navegación por estima, aproximado, que nos permita poder hacer todos los cálculos de la navegación. Dónde se encuentra mi barco en cualquier momento, o qué rumbo tengo que poner, y qué distancia tendré que navegar para llegar hasta el siguiente punto de destino o un punto en la caída de la derrota, lo que sería un waypoint. Y que abarque grandes distancias como para cubrir toda una singladura, es decir, 24 horas de navegación. Para eso vamos a necesitar de nuevo de las tablas útiles para la navegación, las tablas de navegación. No, estaba bien, estaba al derecho, perdón. Las tablas de navegación. En estas tablas de navegación, y particularmente en la primera parte, en esta, lo que sería la primera parte, ¿sí? Parte 1, primera parte, tenemos estas tablas que se llaman tablas de estima. Y de estas tablas vamos a utilizar. No les puedo decir qué hoja, porque se utiliza toda una tabla que tiene 45 hojas. Entonces, de ambas hojas, escritas de ambos lados. Lo cual no les puedo decir impriman tal hoja o cual hoja. Van a necesitar toda la tabla. Así que vayan a la zona donde están los materiales y levanten de la zona de materiales las tablas de navegación. Y de esa manera van a tener en un formato PDF todas las tablas. Obviamente, los que están haciendo el curso con el teléfono se dificulta, pero bueno, lo ideal sería, como hacemos nosotros, a la vieja usanza, tener físicamente la tabla. Pero si no, se puede consultar directamente en formato PDF. Bien, entonces vamos a hablar a partir de ahora de lo que es la navegación por estima, pero no la estima de 2 horas, 3 horas de navegación, sino 15 horas, 24 horas de navegación, ¿sí? Grandes distancias de la navegación. Se hace con lo que se llama la estima analítica. ¿Por qué? Porque se calcula por cuentas, no se dibuja sobre la carta. Esta es una navegación que se hace teóricamente sobre un papel y después se vuelca el resultado a la carta. Entonces, vamos a los conceptos teóricos que necesitamos previamente para poder hacer ejercicios de navegación por estima analítica. Imaginemos por un momento que yo parto de A, este punto, y quiero llegar a este punto que voy a llamar B. ¿Sí? Quiero navegar de A a B. Para navegar de A a B, tengo dos opciones. Una es la distancia más corta entre dos puntos, que sería esa, unir A y B con una línea recta. Estamos hablando de losodromias, no estamos hablando de ortodromias, ¿sí? La distancia más corta entre dos puntos en la Tierra es una ortodromia. Orto, recto, dromo, camino. Es decir, el camino recto, el camino más corto. Ese sería la ortodromia. Pero sabemos que en la navegación, y sobre todo en las cartas de Mercator, las ortodromias son curvas, con lo cual se dificulta el dibujo. Por eso es que este tipo de navegación que vamos a hacer sobre un plano, utilizando
principios de trigonometría plana, solo se aplica a distancias de no más de 300 millas. O sea que la distancia que va a haber entre el punto A y el punto B, esto es una distancia, no puede superar las 300 millas náuticas, obviamente. Bien, entonces, la distancia, dijimos, más corta sería unir A con B, pero existiría otra forma de navegar y llegar hasta ese punto, que sería ir por los meridianos y paralelos correspondientes. Es decir, por A pasa un meridiano. Ese sería el meridiano de A. Y por B pasa otro meridiano. Ese sería el meridiano de B. Luego, por A pasa un paralelo. Ese sería el paralelo de A. Voy a hacerlo en negro porque el azul está fallándome. Perdón, en negro dije, no. Por A pasa un paralelo, que sería el paralelo de A, de latitud de A, y por B pasa este paralelo, que sería el paralelo de la latitud de B. Entonces, para llegar desde A hasta B, yo podría caminar primero en este sentido, hasta acá, y luego en este sentido, hasta acá. Y llegaría de A a B. Obviamente no sería el camino más económico, porque tengo el doble de distancia caminada, pero se podría llegar, y eso es indiscutible. Bien, cuando yo navego de A, del paralelo de A al paralelo de B, lo que navego es una distancia, esto es una distancia, y cuando navego de este meridiano a este meridiano, acá también camino otra distancia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque se acaba de generar un triángulo rectángulo. Rectángulo acá. Rectángulo en ese punto. Y para resolverlo por trigonometría, ¿sí? Por la medida de estos tres ángulos, hace falta que los lados estén todos en la misma unidad de medidas. Es decir, como acá yo caminé una distancia, esto también tiene que ser una distancia, y esto también tiene que ser una distancia. Los tres lados tienen que estar en la misma unidad de medida. Bien, cuando yo navego desde A y termino acá arriba, en el punto B, lo que caminé es la diferencia entre el phi de salida y el phi de llegada. Es decir, esta es la latitud del punto de salida y esta es la latitud del punto de llegada. Por lo tanto, este lado se va a llamar diferencia de latitud, delta phi. Siempre cuando aparece la letra delta mayúscula, esta es la letra D en alfabeto griego, es decir, la letra delta mayúscula, cuando aparece la letra delta siempre es una diferencia de, o sea, es una resta. Si yo quiero calcular cuál es la diferencia de latitud entre este meridiano, entre este paralelo y este paralelo, tengo que agarrar y hacer la resta entre esta latitud y esta latitud. Siempre el más grande arriba, el más chico abajo, y luego el símbolo del sentido que se navegue. Y cuando yo navego por este lado, es decir, caminando sobre el paralelo, lo que voy a decir es que me aparto hacia el este o hacia el oeste. ¿Por qué? Porque eso es una distancia caminada sobre un paralelo y se llama apartamiento. Bien, como la diferencia de latitud se camina sobre un meridiano y los minutos de arco de meridiano son millas náuticas, el valor de minutos o grados que exista van a ser directamente una distancia, porque está expresada en minutos de arco de meridiano, con lo cual yo ya lo tengo en valor de distancia. Por eso es que cuando yo navego desde la longitud del punto de partida hacia la longitud del punto de llegada por este lado,
no se llama diferencia de longitud, se llama apartamiento en este caso. ¿Por qué? Porque yo camino una distancia sobre un paralelo. Y de esa manera el triángulo va a quedar con tres lados exactamente iguales en la misma unidad de medida. El problema surge que las longitudes no son distancias, son arcos de ecuador. Y a medida que me voy acercando a los polos, los meridianos se van juntando. Entonces, una misma distancia caminada en el ecuador, a medida que yo me voy acercando a los polos, es como que me queda grande. Voy a ver si lo puedo expresar en un dibujo. Este meridiano, que sería el meridiano de salida, en una esfera, sería algo así. Y el meridiano de llegada, en la esfera, sería algo así. Y acá estaría el ecuador. Acá abajo estaría el ecuador. Entonces, si yo acá abajo, entre este punto y este punto, camino 10 millas, o 100 millas, o 50 millas, lo que ustedes caminen, ¿sí? Si yo acá camino 10 millas, cuando esas 10 millas las quiera poner acá arriba, las mismas 10 millas, me voy a salir afuera. Es decir, voy a caminar más minutos de arco de longitud. Este ángulo que se forma acá, se llama diferencia de longitud, delta omega. Es decir, lo que se camina por este lado, en arco, se llama diferencia de longitud. Se llama delta omega, diferencia de longitud, que no es otra cosa que la resta entre la longitud del punto de partida y la longitud del punto de llegada, porque este símbolo delta significaba una resta. El problema está que yo necesito que este triángulo exista, ¿sí? Y se materialice con los tres lados en la misma unidad, distancia. Por eso es que tengo distancia medida o caminada por la hipotenusa, distancia caminada acá sobre la diferencia de latitud y distancia caminada acá en el sentido este-oeste sobre lo que se conoce como el apartamiento. Ahora, ¿cómo se hace para relacionar esta distancia en función de dónde lo navego? Porque si lo navego cerca del ecuador, va a sobresalir, pero menos. Y si lo camino acá en el polo, acá arriba de todo, la misma distancia sobresale mucho más. Entonces, ¿cuántos meridianos va cortando a medida que yo me voy acercando al polo? Bien, para hacer eso necesito conocer el valor de la latitud del punto medio, lo que se llama el phi medio, la latitud del punto medio, que no es otra cosa que la latitud del punto de partida más la latitud del punto de llegada dividido 2. De esa manera, se puede relacionar, trigonométricamente hablando, cuántos minutos de arco corresponden a un apartamiento según donde lo camine. ¿Lo puedo expresar de otra manera? Sí, lo puedo expresar de otra manera. Imaginemos por un momento, ¿sí?, que en lugar de trabajar así, yo estoy trabajando sobre una circunferencia. Y digamos que esta circunferencia es una pizza. Una pizza de esas extra grandes, súper familiar. Las que se hacen con el molde más grandote, ¿sí? Cuando yo compro esa pizza, el pizzero lo que hace enseguida es me la marca y me la divide en 8 porciones así. ¿Está bien? 8 porciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto mide cada uno de, lo voy a hacer en rojo, cada una de estos lados, es decir, lo que sería la cuerda, la parte de la cascarita gorda de la pizza del borde? Es decir, ¿cuánto mide de largo esto en la pizza grande? ¿Sí? Bien, mide, no sé,
X. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de comprar la pizza grande, compré una pizza chica? El valor de los ángulos de cada una de esas 8 porciones es exactamente el mismo. ¿Está bien? Ahora, esta cuerda de la pizza chica, el molde chico, en realidad es más corto. Bien, ahora, ¿cómo hago yo para encajar esto acá? Bueno, si yo pongo esta misma distancia en un molde más chico, es decir, más cerca del centro, obviamente esta distancia me va a cubrir una porción y media de la otra. ¿Para qué? Y para tener la misma cascarita, es decir, para tener el mismo borde crocante de pizza. Es decir, según la latitud, en el ecuador, el círculo es máximo, y por lo tanto, en esta pizza sería el molde más grande. Mientras que a medida que me voy acercando al polo, se me va achicando el círculo del paralelo que me contiene. Entonces, una misma distancia caminada por el borde de esa pizzera, digámosle, o de ese paralelo que se acerca al ecuador, cada vez va pasando, va cortando. ¿Sí? Acá está entre este meridiano y este meridiano. Pero acá tengo el mismo meridiano más una mitad más. Y así es como que se van agregando meridianos. A medida que me acerco al polo, para igual distancia, corto mayor cantidad de diferencias de longitud. Voy a cortar más meridianos. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue al polo. Entonces clavo la bandera y empiezo a girar así 1852 metros, o sea, una milla, y doy 17 vueltas al mundo. Cuando si hago eso en el Ecuador, camino una milla, 1852 metros. Pero clavando la banderita y girando alrededor del polo, puedo dar 17 vueltas al mundo. O más, no sé cuántas. Dependerá del largo de mi brazo, del radio. Pero bueno, este es el principio de funcionamiento de la navegación por estima. Nosotros vamos a iniciar un ejercicio en el cual vamos a calcular estos elementos. Primero vamos a calcular cuánto vale la diferencia de latitud. Luego vamos a calcular cuánto vale el apartamiento. Una vez que tengamos ese valor, vamos a calcular cuánto vale la latitud media para saber en qué molde tengo que encajar esa distancia y relacionar la distancia con la diferencia de longitud. Entonces, una vez que pueda relacionar este apartamiento con la latitud media, voy a relacionar esto para obtener esto. Es decir, relaciono esto con esto para obtener finalmente cuánto vale mi diferencia de longitud. Y con eso voy a poder calcular la latitud del punto de llegada y la longitud del punto de llegada, teniendo como elementos el phi y el omega del punto de partida, este rumbo y la distancia navegada. Es decir, yo voy a tener como elementos de partida este phi de salida, omega de salida, que es de donde salgo. Voy a saber qué rumbo verdadero estoy navegando, ¿sí? Y en función de espacio igual a velocidad por tiempo, en todo momento voy a saber cómo voy avanzando en la derrota. Y por lo tanto voy a sacar esa distancia, velocidad por el tiempo. Estos son los elementos con los que parto. Y luego, obteniendo estos elementos, voy a calcular la posición del punto de llegada. Bien, para hacer eso, voy a presentar un ejercicio, ¿sí? El cual voy a proceder a inventar en este momento, para lo cual voy a borrar el pizarrón. El ejercicio consta de varias partes y por lo tanto voy a tener que borrar varias veces el pizarrón. Vamos a sacar, a limpiar bien. Muy bien. Voy a tener que limpiar varias veces el pizarrón. Vamos a poner un ejercicio. Supongamos que tengo un phi de salida
de 37 grados, 14 minutos, punto 8 sur, y una longitud de salida de 63 grados, 29.7 oeste. Y que navego con un rumbo de 0,28. El rumbo verdadero, 0,28. Siempre tiene que ser un rumbo verdadero, porque la navegación se hace sobre una carta. Y acá no la voy a usar, pero es como si navegase sobre la carta. Y navego una distancia que salió de la cuenta, espacio igual a velocidad por tiempo, de 76 millas. ¿Está bien? Entonces, si yo lo quiero materializar eso, voy a tener el meridiano de salida, el punto de salida, phi de salida, omega de salida, correspondiente a esta posición. Luego, por acá, así, voy a tener un rumbo que va a ser 0,28. Y desde acá para allá, voy a tener una distancia de 76 millas. Mi pregunta es, ¿cuál es el phi de llegada y el omega de llegada? Esta es mi interrogante, ese es mi resultado final del ejercicio. Bien, para resolver esto voy a necesitar hacer uso de unas tablas que se llaman tablas de estima. Para este primer ejercicio voy a reproducir la tabla del rumbo 28. Yo les sugiero que en todo el resto del curso, como vamos a seguir, siempre en la explicación vamos a presentar la tabla. Y una vez que presentamos la tabla, yo la dibujo en el pizarrón, para que a ustedes les quede exactamente cómo fueron que entraron los argumentos. La tabla de estima es una tabla de doble entrada. Que tiene por acá, así, los rumbos verdaderos y así la distancia. ¿Está bien? Es una tabla de doble entrada. La voy a tratar de sacar lo más posible. Por acá arriba están los rumbos verdaderos y por acá están las distancias. La tabla está hecha de manera que yo, para no tener 360 hojas, lo que se hizo fue resolver 4 triángulos opuestos. Entonces voy a encontrar por acá arriba 4 rumbos y por acá abajo otros 4 rumbos. De esa manera se limitó la cantidad de hojas para hacer la entrada, porque un mismo triángulo se puede resolver en 4 posiciones. Entonces, en este caso, voy a tener el rumbo 28 y adentro de un paréntesis voy a tener 152 guión 208 guión 332. Tengo 4 rumbos posibles. Son los 4 rumbos posibles de navegar este triángulo, donde acá el rumbo es 28, navegar este triángulo, donde acá sería 152, navegar este triángulo, que sería 208, o navegar este triángulo, y acá sería 332. Es el mismo triángulo, solo que se volteó 4 veces. Por eso es que se resuelve una sola vez y después hay que darlo vuelta. Los resultados son exactamente lo mismo. Una vez que yo ingreso con el rumbo, en este caso el 0,28, y bajo por acá hasta encontrar el renglón de 76, voy a caminar así para allá y voy a encontrar acá, ¿sí? Así voy a encontrar una serie de columnas, se repiten, las mismas columnas se van repitiendo. Está dividida al medio, así, y acá dice norte, sur, y acá dice este, oeste. Muy bien. En el sentido norte-sur, lo que se camina siempre es diferencia de la altitud. O sea que acá, en la columna norte-sur, voy a encontrar el delta phi
que sería este, el delta phi. Este valor lo voy a encontrar en esta columna. Y luego, en la columna este-oeste, voy a encontrar el valor del apartamiento, o sea que este lado lo voy a encontrar en esta columna, entrando con este rumbo y esta distancia. Bien, entonces, voy a bajar hasta encontrar el ángulo 76 y me dice que en el sentido norte-sur camino 67,1 minutos o millas de latitud. Y en el sentido este-oeste camino 35,7 millas. ¿Sí? En ambos casos son minutos de arco de meridiano, porque son distancias. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios se resuelven en 5 pasos. Y acá estamos resolviendo el primer paso. ¿Sí? Entonces voy a poner primer paso, cálculo de apartamiento y delta phi. Para eso tengo que ir a tabla 1 y hacer esta entrada. Con esto obtengo que el delta phi vale 67,1 y el apartamiento vale 35,1 millas en ambos casos. Ahora, esto se navega en un sentido. Por lo tanto, estos elementos, además de un valor numérico, van a tener un signo. En este caso, yo estoy navegando con un rumbo 0,28, es decir, navego hacia el norte y hacia el este. Por lo tanto, el delta phi va a tener un signo norte y el apartamiento va a tener un signo hacia el este. ¿Por qué? Porque mi rumbo es 0,28 y camina hacia el norte y hacia el este. Con esto termino el primer paso. Lo único que me estaría faltando es hacer la cuenta y calcular cuánto vale la diferencia, el phi de llegada. ¿Por qué? Porque no tengo más que sumar, hacer la cuenta, que al phi de salida corregirlo por la diferencia de latitud. Para esto voy a borrar la tabla que acabo de hacer porque ya el resultado me quedó acá. Entonces voy a proceder a hacer la cuenta. Bien, voy a proceder a hacer la cuenta. Entonces tengo el phi de salida 37,14,8 sur, porque es mi posición de salida, a la cual voy a corregir más o menos, no lo sé por el momento, voy a corregir por el delta phi, o diferencia de latitud. ¿Que cuánto vale? Vale 67,1. 60 minutos es un grado, o sea que voy a tener un grado, 0,7 minutos, 1, pero es hacia el norte, porque yo estoy caminando hacia el norte. Por lo tanto, el phi de llegada, en este caso, como los nombres son distintos, los signos son distintos, acá no los vamos a llamar signos, los vamos a llamar nombres distintos. En este caso, como son distintos, hay que restar. Si los dos fuesen norte, se suman. Si los dos son sur, se suma. Y si uno es norte y el otro es sur, hay que restar. Entonces acá tenemos que restar. 8 menos 1 es 7. 4 menos 7 no puedo, le tengo que pedir una unidad de al lado, me queda 14 menos 7, 7. Este quedó en 0. ¿Sí? Y acá me queda 7 menos 1, 6, 3. 36 grados, 07.1 sur. Tiene el de mayor valor absoluto porque no desaparece. Simplemente se achica. Bien. Procedamos ahora. Ya tenemos la latitud del punto de llegada. Por lo tanto este resultado del ejercicio ya lo tengo. Yo ya sé que voy a llegar, mi punto de llegada está en 37,07
7 sur. Bien, ahora me falta calcular cuánto vale la latitud del punto medio, relacionar este lado con la latitud del punto medio para transformar esta distancia en diferencia de longitud. Son los pasos que siguen. Muy bien, entonces, si quedó hasta acá comprendido, voy a pasar a hacer el segundo paso. Voy a borrar el primer paso y voy a ir al segundo paso. Voy a poner acá la latitud del punto de llegada, porque lo necesito. 36 grados, 07.7 sur. Y ahora sí puedo borrar esto completo. Vamos a borrar bien para que quede clarito el pizarrón. Muy bien, vamos con el segundo paso. El segundo paso es calcular el phi medio. Calcular el phi medio. El phi medio es igual al phi de salida más el phi de llegada dividido 2. Entonces, vamos a poner acá el phi de salida. El phi de salida, 3714.8, más el phi de llegada, que es 3607,7. Esto me da la sumatoria de phi. 8 y 7, 15, me llevo 1. 7 y 5, 12, me llevo 1. 2. 7 y 6, 13, 3, 6 y 1, 7, 73, 22. Y a esto lo tengo que dividir por 2. Entonces, vamos a recordar un poquito cómo se hacía para dividir los sexagesimales. Siempre empiezo por acá. Entonces, 2 por 3, 6, al 7, 1, bajo del 3. 2 por 6, 12, al 13, 1. Este 1 lo tengo que pasar al de al lado porque si no me quedaría sin dividir. Entonces, 1 grado son 60 minutos. Esto me da 82 y ahora hago la división. ¿Sí? 2 por 4, 8, al 8, 0, bajo el 2, está a 1. 36, 41. Y me queda por dividir este, y acá estaba en 0, y me queda por dividir este que es un 2,5, ¿sí? 0,25. Entonces, mi phi medio es 36 grados 41 minutos. Esa es la latitud del punto medio de este triángulo. Bien, para el cálculo que nosotros necesitamos, ese valor de latitud de punto medio lo necesitamos entero en grados. No necesitamos que sea 36,41. Por eso lo vamos a aproximar a 37 grados. Siempre el más cercano. Si acá fuese 36,31, también me iría a 37. Si acá fuera 36,29, me voy a 36. Entonces, el phi medio, lo voy a poner acá como dato, el phi medio es igual a 36 grados. Bien, hasta acá, perfecto. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser calcular la diferencia de longitud. ¿Sí? El siguiente paso es calcular la diferencia de longitud. Entonces, voy a repasar. Yo hice 2 pasos en uno, en realidad. Hice el primer y segundo paso en un mismo paso. Los pasos son, en el primer paso calculo apartamiento y delta phi, entrando en la tabla 1A. El segundo paso, que yo lo hice en el mismo, es calcular el phi de llegada. Es decir, al phi de salida le aplicamos la diferencia de latitud. Ese es el segundo paso. El tercer paso, que sería este,
es calcular la latitud del punto medio, ¿sí? Que es la cuenta que acabamos de hacer. Y ahora tendría que pasar al cuarto paso, que es calcular la diferencia de longitud. Acá voy a estar haciendo la relación entre el apartamiento y la latitud media. Acá es cuando relacionamos la distancia con el tamaño del molde de la pizza, digamos. Entonces, el cuarto paso es cálculo de la diferencia de longitud. Y acá hay dos caminos. Yo voy a enseñar el primer camino, que es usando la tabla 1A. Perdón, usando la tabla 1, no la 1A. Usando la tabla 1. Entonces, voy a hacer el cálculo usando tabla 1. Cuando usamos la tabla 1, que es la que usamos anteriormente, esta, ¿sí? Yo cuando utilizo esta tabla, estoy resolviendo un triángulo rectángulo. En este caso, lo que vamos a hacer es extrapolar los elementos, es decir, voy a cambiar los elementos, ¿sí? Y para eso necesitamos que, por favor, tomen nota de esta forma en la cual vamos a ingresar en esta tabla, ¿sí? La forma dice de la siguiente manera, ¿sí? Para obtener delta omega de tabla 1, 2 puntos. Entrando con phi medio como rumbo. Entrando con phi medio como rumbo. Y con el apartamiento en la columna norte-sur, obtendremos delta omega de la columna distancia. Repito, la regla para ingresar a la tabla y obtener el delta omega dice, entrando con phi medio como rumbo y con el apartamiento en la columna norte-sur, voy a obtener delta omega de la columna distancia. En este caso, nuestro phi medio es 37. Entonces tengo que ir a la tabla y buscar acá arriba el rumbo 37. Y luego buscar en la columna norte-sur, en alguna de todas las columnas norte-sur, la que corresponda, y entrando así por arriba, porque el rumbo 37 se encontró por acá arriba, tengo que encontrar el valor de la diferencia de longitud. Entonces, voy a la tabla 37 y busco un apartamiento de 35,1 y encuentro justo el 35,1 y me dice que la diferencia de longitud del omega es igual a 44 minutos de arco. Ahora, sí, esta distancia, ese apartamiento, estas 35 millas de distancia, caminadas a la latitud media, en lugar de 35 minutos de arco, cubren 44. Es más grande porque me acerco al polo, entonces, o me alejo del polo. Entonces, de esa manera se relaciona la diferencia de latitud con el apartamiento con la diferencia de longitud. Quinto y último paso. Calcular el omega de llegada. Si al omega de salida, que es 63 grados, 29 minutos, punto 7 oeste. Le sumo o le resto mi diferencia de longitud
que vale 0 grados, 44 minutos, punto 0 este, porque el apartamiento y el delta omega tienen el mismo nombre, el mismo valor. Los dos se caminaron de acá para allá. Por lo tanto, este va a ser al oeste y este va a ser al este. Cuando los símbolos son distintos, ¿qué hay que hacer? Restar. Entonces el omega de llegada será 7, 9 menos 4, 5. Acá no puedo restar porque a 2 no le puedo sacar 4. Entonces le pido 60, ¿sí? 60 le pido acá. Me va a quedar 62, ¿sí? Entonces ahora sí puedo, porque 12 menos 4 es 8, 5. Perdón. Esto quedó en 3, ¿sí? Un número más, ¿sí? Quedó en 12 menos 4. Perdón. Le pido una unidad. 6 y 2, 8, me queda en 4, ¿sí? Me quedo en 4. Y acá me quedó en 62 grados 45. Le pidió 60, este quedó en 89, en lugar de 29 quedó en 89. 60 más 29, 89. 8 menos 4, 4 y 2. Y ya tengo la longitud del punto de llegada. Con esto terminamos lo que sería un ejercicio de lo que se conoce como estima directa. Salgo de un punto de partida, camino un rumbo, una distancia, y al cabo de una X cantidad de tiempo, puedo determinar dónde me encuentro. Y lo hago con trigonometría plana. Sé que es mucho y no los voy a seguir volviendo locos, así que dejaremos esto y lo retomamos en la próxima clase. Gracias por su atención y los espero prontito.